Muy buenas tardes, estimados alumnos. En esta clase vamos a desarrollar el síndrome coronario agudo. Vamos a revisar diferentes aspectos de los conceptos de lo que es un infarto y a la vez un síndrome coronario agudo. Veremos algunos aspectos fisiopatológicos, aspectos de diagnóstico electrocardiográfico y el manejo inicial de un paciente que se encuentra en una situación de infarto agudo de miocardio, ¿no? O síndrome coronario agudo con ST elevado. Muy bien, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Pueden visualizar la pantalla y escuchar correctamente, alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar la clase ahora de síndrome coronario agudo. Empezaremos con infarto agudo de miocardio. Es una condición de alta prevalencia en la medicina crítica, en emergencia, en cuidados intensivos, debido a múltiples situaciones, ¿no? Cada vez hay una población más, la población va envejeciendo, la población cada vez es más obesa, malos hábitos alimenticios, consumo de tabaco, etcétera, ¿no? Muy bien, y una de las primeras cosas es que debemos aprender es la definición de lo que es un infarto de miocardio. Ya a mediados de los años 50, la ciencia médica comenzó a definir el infarto de miocardio y en forma progresiva a través de los años en diferentes consensos de las sociedades científicas se han ido cambiando las definiciones, ¿no? La última versión de la definición universal de infarto de miocardio es el año 2018. Tanto la Sociedad Científica de la Sociedad Europea de Cardiología, el mismo año, igualmente la American Heart Association, la World Heart Federation, o sea, la Federación Mundial de Cardiología, en unos documentos de expertos, de consensos de expertos, definieron en su última versión el infarto de miocardio. En líneas generales, al respecto, hay dos conceptos que quisiera que queden bien diferenciados, ¿no? Uno es la lesión miocárdica o injuria miocárdica y otro es el infarto agudo de miocardio. Muchas veces los pacientes, vemos eso en la práctica, que se abusan de las interconsultas a cardiología o los pacientes están recibiendo terapias antiisquémica coronaria por el hecho de que tienen una troponina positiva. Y no siempre el paciente que eleva una troponina es un paciente que está en una situación de infarto agudo de miocardio. Específicamente, no siempre se trata de un síndrome coronario agudo. La lesión miocárdica se puede definir como la elevación de la troponina cardíaca, al menos un valor por encima de su límite superior de referencia del percentil 99. Haciéndolo más práctico, cuando se maneja valores referenciales normales, al menos un valor por encima de este, ¿no? En cambio, el infarto agudo de miocardio es la elevación y caída en los valores de la troponina cardíaca, dentro de niveles obviamente anormales, pero que es secundario a una lesión miocárdica donde podemos evidenciar que ha habido un fenómeno de isquemia miocárdica aguda, esta a través ya sea de un criterio clínico, un criterio electrocardiográfico, un criterio imagenológico, ¿no? Entonces, en pocas palabras, un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio es un paciente que ha elevado, ha hecho una curva de elevación, meseta y caída de los valores de troponina cardíaca secundario y que podemos evidenciar en ese caso también isquemia miocárdica, ya sea a través de una imagen, electrocardiograma o a través de una clínica. En cambio, la mera elevación de la troponina cardíaca, eso se llama injuria miocárdica. No siempre se debe a fenómenos netamente coronarios o netamente cardíacos. Entonces, ¿no es cierto? Acá nuevamente tenemos una forma, digamos, más práctica de poder expresarla. La definición clínica de infarto de miocardio se basa en la presencia de daño miocárdico agudo detectado por elevación de biomarcadores cardíacos, llámese troponina, en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda, ¿ya? En cambio, la detección de un valor de troponina por encima
del nivel del percentil 99, eso se define como daño miocárdico. Muy bien. Entonces por lo tanto, a través de esta gráfica, darnos cuenta de que una elevación de la troponina, que va a ser secundaria injuria miocárdica, se puede deber en diferentes condiciones, en diferentes escenarios clínicos, como por ejemplo un cuadro de anemia aguda severa, un cuadro de hipoxemia, un paciente que desarrolla hipotensión o shock, un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada, o un cuadro de insuficiencia cardíaca, o una taquiarritmia ventricular, o una taquiarritmia cardíaca, especialmente las ventriculares, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente evidencia elevación de las troponinas, pero que este ha sido secundario a un daño miocárdico por isquemia aguda, se define como infarto. Por lo tanto, no todas las elevaciones de las troponinas son sinónimos de infarto agudo de miocardio. He resaltado esto en forma repetitiva para que quede bien definido esta condición. Aquí podemos ver en esta imagen que no la voy a leer completamente, pero queda para que ustedes puedan revisarlo con más tranquilidad cuando yo les comparta esta presentación, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un paciente con troponinas positivas y esto a la vez puede tener evidencias de daño miocárdico agudo, como que no puede haber signos de isquemia, ¿no es cierto? Y acá vemos las diferentes condiciones que pueden producir esta elevación de la troponina. Acá también, igualmente, y he resaltado lo que es muy importante, como dice, los pacientes críticos. Es decir, que el hecho mismo de ser un paciente crítico, ¿no? El cual se va a caracterizar por tener una disfunción en diferentes órganos, no necesariamente o exclusivamente el corazón, ¿no? Estos pacientes también pueden tener una elevación de las troponinas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, quiero que se vea esto, ¿no es cierto? Eh, pero una característica tiene la elevación de las troponinas que nos permite poder ver que si es un cuadro agudo o no. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen, uno les toma unas troponinas y salen las troponinas altas. Y luego hace un control 4 o 6 horas después y el mismo nivel de troponina siguen igual. Puede hacer inclusive hasta un tercer control y el paciente mantiene niveles persistentemente, digamos, anormales, altos de troponina, como por ejemplo, y eso nos habla de que el paciente tiene un daño cardíaco crónico, como por ejemplo pacientes que pueden tener cardiopatías estructurales o cardiopatía renal crónica, una insuficiencia cardíaca, que no necesariamente es un infarto, ¿no? Y en líneas generales, el tener persistentemente alta una troponina tampoco es que no tenga ningún tipo de significancia, por supuesto que tiene una significancia que la vamos a ahora explicar. En cambio, cuando ocurre que esas enzimas cardíacas o troponinas tienen un ascenso, ¿no? Comienzan a elevarse a las 4, 6 horas, 12 horas, 24 horas, alcanzan una meseta y luego comienzan a descender. Esto es una condición más aguda que puede darse en los cuadros, por ejemplo, en un cuadro coronario agudo, ¿no? Que puede ser un infarto agudo de miocardio, tipo 1, tipo 2, o también puede darse en situaciones por un problema de daño miocárdico agudo, pero no secundario a isquemia miocárdica, como puede ser, por ejemplo, los cuadros de miocarditis, insuficiencia cardíaca aguda. No hay un fenómeno de placa, un fenómeno a nivel de la arteria coronaria, ¿no? Pero sí es un problema cardíaco. Muy bien. Entonces, en la cuarta definición universal de infarto de miocardio, que salió publicada en el año 2018, se definían 5 tipos de infartos agudos de miocardio. El tipo 1, que es tal vez el que más conocemos, que es la enfermedad arterial coronaria aterotrombótica, donde se produce un fenómeno de placa, ¿no? Hay una erosión, ruptura de una placa arteriosclerótica y luego la formación de un trombo que obstruye esa coronaria y obviamente produce una isquemia, infarto o muerte del área miocárdica dependiente de esa arteria coronaria, ¿no es cierto? Ese es el infarto que el más clásicamente conocemos. Pero también hay un infarto que se llama infarto tipo 2, que ocurre isquemia miocárdica, pero usualmente en el contexto de un desbalance entre aporte y demanda de oxígeno. Por ejemplo, esto puede ocurrir en un cuadro de anemia severa, es decir, ¿no?
sino un balance de la cantidad de oxígeno que es área de cardíaco, la el oxígeno, ¿cierto? Doctor, ¿podría Y repetir? Se le está Doctor, escuchando cortado. sí, se le está cortando, se está escuchando cortado, doctor. ahora sí, Doctor, su señal está muy baja. y ahora, por ejemplo, ahora, Sigue entrecortado, doctor. o mm, y de siquiera está entrecortado, ¿ah? Ya, ahorita ya mejoró, doctor. Recién en esta diapositiva. Ya, ya, a ver, vamos a intentarlo, de lo contrario tendría que postergar la clase, ¿no? A ver, vamos a entonces, ya estábamos conversando, me avisan por favor, ya, estábamos conversando que hay 4 tipos de infartos de miocardio según la última edición de definición de infarto agudo de miocardio que fue la del 2018. El infarto tipo 1, secundario a un problema arterial coronario, aterotrombótico, es decir, cuando ocurre un fenómeno de placa, una ruptura de una placa aterotrombótica, ¿no? En una arteria coronaria, se obstruye esta arteria y obviamente hay isquemia del tejido que depende de la irrigación de esta arteria. El infarto tipo 2, donde se produce un fenómeno de isquemia miocárdica en el contexto de un desbalance entre aporte y demanda de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un fenómeno, no hay una obstrucción de una arteria coronaria. Simple y sencillamente la capacidad de poder brindar oxígeno a una determinada área de tejido miocárdico está disminuida. Es sobrepasada por la necesidad, la demanda que tiene esta porción de tejido miocárdico de oxígeno, ¿no? Entonces hay un desbalance entre ellos. Que puede, por ejemplo, darse en un paciente que tiene una anemia aguda severa, un paciente que esté en un cuadro de un shock, un cuadro de hipoxemia, una taquiarritmia, etcétera. Los otros tipos, por ejemplo, el infarto tipo 3 es un paciente que tiene clínica electrocardiográfica, manifestación clínica de isquemia bastante sugestivo, pero que el paciente muere antes de poder realizarle los marcadores, los biomarcadores cardíacos y por lo tanto demostrar que fue un infarto, pero clínicamente tenía una evidencia de esto. Y el infarto tipo 2 es el que se relaciona a una angioplastía coronaria o a la que es secundaria la trombosis de un stent, ¿no? O a la reastenosis de un paciente que ya se ha realizado una angioplastía coronaria. Y el infarto tipo 5 es el que se relaciona a una cirugía de revascularización miocárdica, ¿no? Entonces, para fines prácticos, los 2 tipos de infarto que tenemos que, digamos, fijar bien en nuestro conocimiento es el infarto tipo 1 y el infarto tipo 2, que es los infartos que más vamos a ver en la práctica médica, ¿no? Muy bien. Y nuevamente, infarto tipo 1, un paciente tiene troponinas elevadas, troponinas positivas, y al menos uno de estos criterios, que tenga síntomas de isquemia miocárdica aguda, que tenga nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas o la evidencia de un área que ha perdido viabilidad, un área de miocardio que ha perdido viabilidad a través de un estudio de tipo imagenológico, una ecocardiografía, por ejemplo, ¿no? Donde también evidencia alteraciones en su motilidad, ¿no? Lo que se llama áreas de disinesia, aquinesia, o sea, pérdida de la movilidad, de la capacidad móvil de ese músculo contráctil, de ese músculo miocárdico, que tiene características de un patrón isquémico, ¿no? O que se puede evidenciar un trombo coronario cuando se realiza una angiografía al paciente, ¿no? O cuando se hace este estudio a través de una autopsia, ¿no es cierto? En otras palabras,
troponinas elevadas y evidencias de isquemia miocárdica en diferentes aspectos, ¿no? Es lo que se llama un infarto agudo de miocardio tipo 1. ¿Ya? Entonces podemos ver acá, ¿no? Que hay un fenómeno de placa, una obstrucción coronaria. Y el IMA tipo 2, este paciente tiene también troponinas positivas, ¿no? Y al menos uno de estos criterios, que el paciente haya desarrollado efectivamente síntomas de isquemia miocárdica aguda, ¿no? O que haya tenido algunos cambios isquémicos en el electrocardiograma, ¿no? O que aparezcan CUS patológicas, o sea, ondas de necrosis, o sea, huellas de que ha habido una muerte de tejido miocárdico en determinada área del corazón, o evidencias imagenológicas, ¿no? A través de un estudio para donde se evidencie que hay alteraciones en la motilidad, o sea, una área determinada del miocardio está cinética, ¿no? O sea, ya no tiene, ha perdido movimiento, o está disinética, o sea, que tiene un movimiento bastante anormal, que uno asume secuela de un área infartada. Entonces, de esa forma nosotros podemos diagnosticar una IMA tipo 2, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, como habíamos dicho, en el infarto tipo 2 hay una demanda, un desbalance entre la oferta, ¿no? Que puede dar ese organismo a través de su irrigación y la demanda que tiene ese tejido miocárdico. O sea, en otras palabras, no hay una obstrucción coronaria completa, ¿no? Puede haber un vasoespasmo, puede haber una disección coronaria no arteriosclerótica, o lo más típicamente que vamos a encontrar es esto, ¿no? Un desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno por sí solo. Y vemos que las coronarias pueden estar completamente normales, ¿no? Bien, acá tenemos ejemplos de cómo se da este tipo de los cuadros que pueden producir este tipo de infarto tipo 2, ¿no? ¿No es cierto? Especialmente aquel que nos va a hablar sobre un desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno, como es, por ejemplo, el espasmo coronario, la embolia coronaria, la taquiarritmia sostenida, un paciente con un cuadro de hipertensión grave, una bradiarritmia grave, una insuficiencia respiratoria grave, shock, ¿no? Ninguno de estos produce un daño coronario con efecto de placa, o sea, obstrucción de una coronaria en sí, ¿no? Muy bien. Y recordar lo siguiente, que la injuria miocárdica, ¿no? Es decir, cuando se produce meramente la elevación de troponinas, es bastante frecuente en los pacientes que ingresan a la UCI, en pacientes críticos, y se asocia con un pronóstico adverso independientemente de la enfermedad subyacente, ¿no? Cierto grado de aumento de estas puede reflejar un infarto tipo 2 debido a una enfermedad coronaria subyacente y aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. Otros pueden ocurrir como un infarto tipo 1 como consecuencia de la ruptura arteriosclerótica en caso de un cuadro de una trombosis coronaria o un infarto tipo 1, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, diferentes estudios, como por ejemplo este es un estudio donde nos habla las implicancias de la elevación de la troponina en pacientes que vienen a la emergencia con un ataque arritmia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen elevación de las eh, eh, troponinas, ¿no? Tienen es un biomarcador predictivo para una mayor mortalidad en el seguimiento, ¿no? O sea, en otras palabras, viene con una taquiarritmia, se con toda la taquiarritmia, unos pacientes no desarrollarán, no elevarán las troponinas, otros sí elevarán troponinas, y qué se ha visto cuando se compara. Si bien es cierto que ninguno de ellos tuvo un infarto como tal, un típico infarto tipo 1, sin embargo, el paciente que elevó troponinas va a tener un pronóstico, un mayor grado de mortalidad, ¿no? O sea, en otras palabras, ensombrece su pronóstico. Acá hay otro estudio donde dice, ¿no? Troponinas elevadas en pacientes sin síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, si la troponina elevada es un importante predictor de mortalidad, independiente del diagnóstico definitivo del paciente. Muy bien, ¿no? Que eso ya lo que ya habíamos mencionado. Y entramos ahora a lo que es un síndrome coronario agudo. Muy bien, haremos rápidamente un mini caso, ¿no? Eh, Alumna Arauz, ¿tenemos alguna dificultad para escuchar o se está escuchando bien? No, hasta el momento todo bien, doctor. Muy bien, entonces tenemos acá un mini caso.
para poder captar mejor la idea de lo que vamos a desarrollar. Uno tenemos al señor Fernández, es un varón de 63 años, un ejecutivo de ventas, diabético, hipertenso, fumador, dejó de fumar hace 3 años, o sea, fumó 60, desde los 20 años, casi 40 años de su vida. Ingresa a la emergencia por un dolor torácico opresivo, intensidad de 8/10, que se desencadenó luego de subir escaleras, ¿no? Presentó además náuseas y un poco de sudoración. Se sentó, pero no sé, con el mero reposo no tiene ninguna mejoría, por lo cual decide ir a la emergencia, ¿no? Llega a la emergencia y en el triaje, como se tiene la norma de que todo paciente que ingresa por dolor torácico, sobre todo si es mayor de 50 años, hay que hacer un electrocardiograma, le hacen un electrocardiograma y la norma es que antes de los 10 minutos de que el paciente se presente a la emergencia, se le saca el electro y también debe estar ya interpretado, ¿cierto? Muy bien, le sacan el electro, se la presentan al residente, el residente de emergencia a ver el electro, como es un R1 todavía no está tan ducho con el electro, pero dice, no me parece que esté normal este electrocardiograma, lo veo medio raro, me parece que tiene algo. Bueno, vamos a pedirle sus enzimas cardíacas y como no tenemos definido lo que tiene todavía el paciente, vamos a hacer que espere, pues con sus resultados ya lo vamos a reevaluar y con mi asistente, dice, ¿no? Muy bien. Típicamente, perfecto, señor. El señor espere en una cama de la emergencia, ¿no? Entonces, el señor va a esperar sus resultados, si todo está bien, se va a la casa, y si no, se tendrá que quedar. Perfecto. Entonces el paciente, como lo ven ahí, esperando, sin las precauciones que debió tener todo paciente con un dolor torácico, ¿no? Espera ahí, sentadito, y le dicen que los análisis van a durar por lo menos unas 2 horas. A la hora y media, a la hora y media el señor súbitamente colapsa, ¿no? Colapsa y rápidamente los enfermeros lo van a ver, llaman al médico, el médico lo examina, ¿no? Lo ponen a un monitor, lo examina y lo encuentra un poco taquicárdico, lo ponen a un monitor y ven que el paciente tiene una taquiarritmia, como ustedes pueden ver acá, una taquiarritmia, una taquicardia de 212, lo normal es que no pase uno de 100 latidos por minuto, está con 212, son complejos QRS gruesos, ¿no? Y esto evidencia una taquicardia ventricular. El paciente está con una taquicardia ventricular y su presión está en 80/40. O sea, en otras palabras, el paciente ha colapsado porque no solamente es una taquiarritmia, sino también esta taquiarritmia ha desencadenado un deterioro hemodinámico. Muy bien. Rápidamente deciden que el paciente, como tiene una taquiarritmia con compromiso dinámico, este paciente tiene que ser cardiovertido. Es decir, tienen que administrarle electricidad, el paciente lo cardiovierten, luego que lo cardiovierten, el paciente vuelve a su ritmo normal, ¿no? Y luego de que el paciente es un cardiovertido, le toman un electrocardiograma nuevamente. Y cuando le toman un electrocardiograma, pueden ver este electrocardiograma, ¿no? Entonces ya un médico asistente con más experiencia puede ver que tiene el paciente el ST elevado en B2, B3, B4, B5, B6, en 1 ya BL, es decir, que tiene un compromiso anterior, lateral, tanto en la cara lateral baja, la cara lateral alta, que es 1 ya BL, la baja es B5 y B6, y la cara anterior, que es entre B3 y B4, ¿no? O sea, en otras palabras, tiene un infarto anterolateral extenso, ¿no? Porque compromete tanto la cara lateral baja y alta. Muy bien, entonces rápidamente este paciente se hacen las coordinaciones para que vaya a la sala de angioplastía o cateterismo, ¿no? Entonces en la sala de angioplastía o cateterismo le hacen una angioplastía rápidamente, ¿no? Se ve como el tinte, ¿ve? Y se ve que la zona que corresponde no entra bien el tinte a la zona que corresponde al área de miocardio irrigada por la arteria descendente anterior, ¿no? Porque tiene un 90% de bloqueo de la descendente anterior izquierda, ¿no es cierto? Y deciden hacer la angioplastía y la colocación de un stent, ¿no es cierto? Que vamos a verlo acá. Entonces, así estaba de obstruida, entran, dilatan con un balón y dejan ahí un stent, ¿no? Un stent medicado, que eso para que pueda evitarse la reestenosis, ¿no es cierto? Perfecto. Y solucionado el caso, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Los objetivos
que queremos en esta clase de síndrome coronario agudo es definir como definición del síndrome coronario agudo, la clasificación de este, la fisiopatología, el cuadro clínico, algunos aspectos diagnósticos y el tratamiento, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de síndrome coronario agudo, este es un grupo de entidades clínicas que se pueden manifestar de diferentes formas, pero que en líneas generales son secundarias a una obstrucción que puede ser parcial o total del flujo coronario debido a un trombo que se provoca ya sea por la rotura o erosión de una placa ateromatosa dentro de una arteria coronaria, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos acá que ocurre el fenómeno de la erosión de la placa, se agregan, se produce un trombo que obstruye, ya sea completa o incompletamente, el flujo coronario. Eso va a desgatillar la sintomatología, que puede ser muy variable. La típica sintomatología es el dolor torácico, pero no todos los pacientes desarrollan dolor torácico de una severidad que nos haga pensar a primera vista de un infarto, ¿no? O un problema coronario agudo. Y también esto, el otro aspecto importante es que este fenómeno produce cambios en el electrocardiograma, que con un entrenamiento en la lectura de estos cambios podemos detectar y definir qué tipo de infarto tiene el paciente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya saben, importante, las placas, ¿no?, que se forman en la luz de la coronaria, ¿no es cierto? La placa, digamos, vulnerable es una placa que tiene un núcleo lipídico con una capa fibrosa bastante delgada, ¿no? Puede tener, o sea, el paciente puede estar desarrollando esta placa vulnerable, tiene una buena luz, o sea, hay un buen flujo, porque puede que este paciente nunca haya desarrollado síntomas y de repente esta placa se fisura, porque se fisura y puede romperse, ¿no? Porque es una cubierta, si bien es cierto, fibrosa, pero bastante delgada, más lábil. En cambio, el paciente que tiene una placa estable, este paciente con esta placa estable, como verán, es una cubierta fibrosa bastante gruesa, ¿no? La luz tiene un menor calibre, pero sin embargo el núcleo lipídico es mucho menor, por lo tanto la posibilidad de que se vaya esta placa de un momento a fisurar o romper son mucho menores que esta, ¿no? Muy bien, entonces como hemos visto, ¿no es cierto? En la fisiopatología hay una alteración endotelial, ¿no? Hay diferentes factores de riesgo coronario, es decir, que si un paciente tiene, ¿no? Por ejemplo, tiene obesidad, tiene hipertensión arterial que no se controle, el paciente es diabético, el paciente tiene dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, es un paciente consumidor de tabaco, ¿no? Y tiene a la vez algún aspecto que él no puede controlar, como es una predisposición genética, ¿no? Que es el factor hereditario, que tiene harto peso, sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? Para desarrollar este problema coronario, que sería la alteración endotelial. Estos dos factores se unen, o mejor dicho, nosotros con nuestro estilo de vida, sedentarismo, consumimos mucho tabaco, ¿no? Estamos bastante, digamos, pasados de peso, tenemos hipertensión que no nos controlamos. Todos estos dos factores se unen y predisponen a que se formen estas placas ateromatosas y a la vez vulnerables, que en algún momento dado, por diferentes condiciones, pueden romperse y pueden ir desde producirse una trombosis y obstruirla completamente, ¿no? Se ocurre un fenómeno, se activan las plaquetas y obviamente a esta ruptura de placas se agregan y obstruyen la luz de la coronaria y también se desgatillan mediadores que producen vasoconstricción. Todo esto en diferente grado, de tal manera que se produce una reducción brusca del aporte de oxígeno miocárdico. Esta a la vez puede ser completa. Si hay una obstrucción completa, ¿no? Se va a producir un cuadro coronario que se llama ST elevado, y si es una obstrucción incompleta, donde hay un desbalance entre la cantidad de oxígeno que requiere esa área de tejido miocárdico dependiente de esa coronaria en problemas, cuando hay un desbalance, se producirá un SICA ST no elevado o angina inestable. Y eso lo vamos a ver acá, ¿no es cierto?
Entonces, si nosotros, basados en el hallazgo electrocardiográfico, podemos dividir el síndrome coronario en dos grupos. Uno, los pacientes que desarrollan una elevación del segmento ST en el electrocardiograma y aquellos que no desarrollan elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Podemos verlo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el paciente se produce una depresión del ST, o sea, no una elevación, sino una depresión del segmento ST, ustedes tienen acá, ¿no? La onda P, Q, la QRS, este segmento, esta es la onda T, este es el segmento ST, ¿no? Recuerden que la onda T es la repolarización del ventrículo, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el paciente hace una depresión del segmento ST y puede producirse una angina inestable. Cuando ese cuadro, el paciente le hacemos un dosaje de troponina y es negativa, ¿no? O sea, tiene clínica, dolor de pecho, síntomas isquémicos, disminución o depresión del segmento ST, pero sus troponinas son negativas, esto se llamará una angina inestable, ¿no? Y si el paciente hace un mismo cuadro, exactamente el mismo cuadro, clínico y electrocardiográficamente, pero eleva las enzimas, o sea, positiviza sus troponinas, eso ya se llamará un infarto o un SICA sin elevación del ST o un infarto agudo de miocardio, porque ya elevó troponinas y es un infarto, sin elevación del ST. ¿Ya? En cambio, cuando el paciente presenta una elevación del segmento ST, ¿no es cierto? Esto se llamará un síndrome coronario agudo ST elevado o con elevación del ST o, desde un punto de vista práctico, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Este cuadro va obviamente a desarrollar, va a elevar las troponinas, ¿no? Muy bien. Acá podemos ver, ¿no? Nuevamente el SICA, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿no? Que se puede manifestar de dos formas, con una depresión del segmento ST o inversión de la onda T. Estos dos tipos de manifestaciones electrocardiográficas se puede tener, no solamente el ST, sino también la onda T se puede invertir. Entonces, el paciente tiene una oclusión parcial de la luz de la coronaria, ¿no es cierto? Y cuando en cambio la oclusión es total, ¿no? Acá es parcial, deja un poquito para que pueda haber un poco de flujo, disminuido pero flujo aún. En cambio acá está completamente obstruida la luz de la arteria coronaria, se produce esta elevación del segmento ST. Muy bien, esto es muy importante, saber reconocerlo para poder actuar en forma rápida, porque este cuadro requiere una acción rápida porque es un problema tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir tiempo dependiente? Que el pronóstico del paciente va a depender de nuestro, primero, reconocer esta condición, segundo, saber actuar rápidamente para poder revertir este cuadro de síndrome coronario agudo de ST elevado. Bien, entonces tenemos acá nuevamente ST elevado, obstrucción completa. ST no elevado, ocurre una obstrucción parcial. Muy bien. Entonces, el electrocardiograma en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿no? El paciente tiene dolor torácico agudo, no hay una elevación del segmento ST. En estos pacientes los cambios electrocardiográficos pueden incluir ya sea una elevación transitoria del segmento ST, una depresión persistente o transitoria del segmento ST, puede ocurrir una inversión de la onda T, ondas T planas, o una pseudo normalización de la onda T, es decir que el paciente crónicamente puede tener sus T's, digamos, planas o negativas, y en el cuadro agudo eso se pseudo normaliza, o sea, se hace aparentemente normal, cuando no era su patrón de onda T que solía tener en su electrocardiograma de base, en una situación en la cual no tiene molestias. Por esto que es muy importante cuando ustedes en la práctica médica ven un electrocardiograma, ayuda bastante tener la historia clínica del paciente y comparar con los electros previos que éste traía, ¿cierto? Pero en líneas generales, cuando el paciente no tiene elevación del ST, vamos a encontrar estas diferentes alteraciones electrocardiográficas, ¿no?
Entonces vamos a la parte de diagnóstico, ¿no? Que es desde la parte de historia clínica, electrocardiograma, la parte de enzimas cardíacas. Recordar el cuadro clínico, el dolor típico es un dolor torácico, el cuadro clínico, es un dolor retroesternal, ¿no? Es un dolor típicamente central, es opresivo, ¿no? Es decir, como uno siente una opresión o un peso, ¿no? Suele ser de una intensidad, digamos que típicamente, pues de intensidad, pues 8, 9, 10 sobre 10, ¿no? Pero no siempre es así. Puede irradiarse, ya sea al brazo izquierdo o al brazo derecho o al cuello, y es un dolor que es persistente, ¿no? No es si alguien dice me duele, siento como una hincada, viene unos pocos segundos, 2, 3 segundos, pasa y vuelve nuevamente, poco probable, no es un dolor típico. El dolor, cuando la arteria se obstruye, no está que se obstruye, se desobstruye, no se obstruye y por lo tanto el músculo miocardio que entra en isquemia por la falta de irrigación es el que duele, ¿no? Entonces es un dolor que tiende a ser persistente, usualmente 15, 20, 30 años está persistentemente el dolor ahí. Y se asocia o no a síntomas vegetativos. Estos síntomas neurovegetativos, ¿cuáles son? Las náuseas, la diaforesis, la palidez, la sudoración fría, ¿no es cierto? Muy bien. Eh, Importante recalcar acá en el reconocimiento de estos pacientes que muchos de ellos pueden presentar, tener una presentación atípica, es decir, van a presentarse con lo que nosotros conocemos como equivalentes anginosos. Se llama angor, que significa el dolor de pecho secundario de isquemia, ¿no? O anginoso, o sea, algo similar a esto, el equivalente, no similar, sino el equivalente. ¿Y cuáles son? El tener una disnea, fatiga, el paciente típicamente, pues sí, un momento sentí que me faltaba el aire, me cansaba, me fatigaba y no sabía por qué. O de repente comencé a sudar bastante y no sabía por qué. Sudaba, me cambié el polo, seguía sudando, ¿no? O tiene náuseas y vómitos, o la combinación de estos, o súbitamente el paciente presenta un síncope, ¿no? O una dorsalgia, o sea, un dolor de espalda en la parte alta, sobre todo interescapular, ¿no? O un dolor mandibular. He tenido un par de casos de pacientes que previamente, cuando presentaron el infarto, previamente habían ido al odontólogo y a uno de ellos no lo pudimos trombolizar porque le sacaron el diente, le sacaron la muela, una molar y seguía con dolor y era un infarto diafragmático. Ya nos dimos cuenta cuando tomamos la electro, ya tenía signos de necrosis, o sea, ya había pasado muchas horas y ya tenía signos, el infarto ya se había establecido. Ya no podía ir a angioplastía, pero sí posteriormente fue un cateterismo. Entonces, el paciente pues puede confundir con un dolor de espalda, puede confundir esto hasta como un problema de ansiedad, porque dice me falta el aire, sin embargo no le pones el oxímetro de pulso y está saturando muy bien, ¿no es cierto? Entonces, estos síntomas son equivalentes anginosos. ¿En quiénes son más frecuentes este tipo de presentación? O por lo menos de la gente que lo presenta de esta forma atípica, ¿quiénes lo podrían presentar? Los ancianos. Definitivamente, el grupo la trasera, personas mayores de 65 años, las personas diabéticas y las mujeres. Aún siendo relativamente jóvenes, señoras de 45 o 50 años, podrían presentar una forma. El infarto agudo de miocardio con las mujeres realmente presentan presentaciones bastante atípicas y hay que ser bastante acuciosos cuando evaluamos a una paciente mujer de mediana edad con sospecha de síndrome coronario agudo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos de conocer y preguntar siempre? Siempre preguntar a los pacientes. Uno, señor, ¿es usted diabético? ¿Qué tratamiento tiene? ¿Sufre de presión alta? ¿Fuma o fumó? Hay gente que dice, no, no fumo. Y preguntándole, dice, sí, sí fumaba, sino que ha dejado hace 2 años de fumar, pero claro, tiene 62 años, ha fumado desde los 15 años o de los 20, 40 años ha fumado, ya queda como antecedente, ¿no? Consume tabaco, tiene el colesterol, los triglicéridos, las grasas altas en la sangre, las grasas de la sangre altas, y a veces hay que preguntarles con ese término, ¿no? Siempre cuando uno dice, ¿tiene usted hipertrigliceridemia? A veces ellos no saben, ¿no? Entonces, o hipercolesterolemia, tiene las grasas altas, el colesterol, los triglicéridos en la sangre, tener obesidad, una persona mayor de 50 años y algo muy importante, sobre todo, para valorar este problema en gente joven, antecedentes familiares. La carga genética que tiene peso es que
son familiares de primera línea, padres, hermanos que hayan muerto de infarto de miocardio o hayan tenido infarto de miocardio antes de los 50 años, ¿no? Entonces, típicamente vemos que pacientes, por ejemplo, de 35, 38, 40 años con infarto, se ve. Y uno les pregunta, ¿usted sí, mi padre tuvo infarto, mi hermano tuvo infarto? O sea, hay una carga genética. Y encima son gorditos, diabéticos, fuman bastante, no practican deporte, etcétera. Entonces, estos factores de riesgo coronario siempre tienen que ustedes tenerlo en mente para que cuando el paciente evalúen, tienen que preguntar. Mientras más factores el paciente tenga, obviamente mayor es la probabilidad de que ese dolor de pecho sea secundario a un problema de infarto de miocardio, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es el electrocardiograma. El electrocardiograma es un instrumento diagnóstico bastante útil para evaluar a estos pacientes, especialmente un electrocardiograma de 12 derivadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos las derivadas de extremidades, ¿no? ¿Cuáles son? 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, y las derivadas precordiales, que va desde B1 hasta B6, ¿no? Son las derivadas precordiales. En líneas generales, el electrocardiograma mira preferentemente al ventrículo izquierdo, fundamentalmente al ventrículo izquierdo en sus caras anterior, lateral, diafragmática, ¿no? Entonces, luego, ¿por qué menciono esto? Porque nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en forma directa no evalúa, por ejemplo, al ventrículo derecho, ¿no? Y pueden haber también pacientes que tienen infarto en el ventrículo derecho o en la región posterior del corazón, que son lo que se llaman los infartos posteriores, y no se ven directamente a través de un electrocardiograma convencional. Muy bien. Entonces, cuando nosotros valoramos un electrocardiograma, es importante que sepamos que cada derivada, ¿no?, describe una área determinada del corazón. Por ejemplo, si yo quiero saber la cara diafragmática o la cara inferior del ventrículo izquierdo, cuando hay un problema, un infarto a este nivel, se va a manifestar en estas derivadas, en D2, D3 y ABF. Si es que tengo un problema en el septum, ¿no? El septum del corazón, esto se va a manifestar en B1 y B2. La parte anterior del corazón, ¿no?, se va a manifestar en alteraciones en B3 y B4. Si vemos un problema en la cara lateral, si es la parte lateral baja, será B5 y B6, y la parte lateral alta, D1 y ABL. De tal manera que cuando nosotros vamos a evaluar un electrocardiograma buscando signos de infarto, es mejor acostumbrarnos a leernos por áreas topográficas, ¿no? Cara septal, lateral baja, lateral alta, cara anterior, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un infarto agudo de miocardio diafragmático, como habíamos dicho, ¿no? Diafragma 2,3 ABF. Este supradesnivel del ST, ¿no?, que es más de 1 milímetro, del supradesnivel del ST está en 2, en 3 y en ABF. Es un infarto inferior. Por ejemplo, un infarto anteroseptal, que es la unión de la región septal con la cara anterior. Entonces vamos a tener que, ¿cuál es la región septal? Habíamos visto B1 y B2, anterior B3, B4. Entonces entramos acá, vemos que hay esta es la línea eléctrica y este es el supradesnivel acá. Este es el segmento S y la onda T que está invertida acá. Entonces, este es el segmento ST. Esto está elevado en relación a la línea eléctrica, ¿no?, varios milímetros. Está elevado en B1, en B2, en B3 y en B4, hasta en B5 inclusive, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es un infarto anteroseptal, anterior y septal. Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá un paciente que tiene un infarto anterior y lateral. Vemos que la cara anterior es B3, mire cómo está bien, súper terrible, ¿no?, súper bien alto, en B3 y en B4, que es la cara anterior, y la cara lateral es B5, B6, la cara lateral baja, están elevados, y también la alta, D1 y ABL, están elevados. O sea, es un infarto anterolateral extenso, o sea, porque incluye
tanto la parte lateral alta y la parte lateral baja, ¿no? Y así, poco a poco vamos a ir aprendiendo a reconocer los diferentes tipos de infarto en el electrocardiograma. Como les había dicho anteriormente, Arauz, alumno Arauz, ¿se está escuchando adecuadamente? Sí, sí, doctor, todo bien, no hay problema. Dios gracias, perfecto, muy bien. Entonces, como les había dicho, el electrocardiograma convencional de 12 derivadas preferentemente evalúa los problemas que ocurren a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Sin embargo, hay un área, digamos, en la parte posterior del corazón y en la cavidad derecha, o sea, es en el ventrículo derecho, que no es evaluado apropiadamente o por lo menos en forma directa por el electrocardiograma convencional de 12 derivadas, ¿no? Por lo tanto, como podemos ver acá, desde las derivadas normales, son 12 derivadas, y es la colocación, ¿no? Se ponen las extremidades, los brazos, los tobillos, las muñecas, y también la región precordial. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar o tenemos sospecha que el paciente pueda tener un infarto eh, en el ventrículo derecho, tenemos que tomar las famosas derivadas derechas. Como ustedes pueden ver acá, en la parte izquierda de las precordiales, esto cambia al otro lado, en la parte derecha. Entonces tenemos B3R, B4R, B5R, B6R, ¿no es cierto? O sea, invertimos ya no en la parte izquierda, sino en la parte derecha de las derivadas precordiales para poder evaluar la cara del ventrículo derecho. Y vamos a tener también, como ven acá, ¿no? Niveles en B4, B5, R, cuando hay un infarto en el ventrículo derecho. ¿En qué contexto se da esto? Usualmente un infarto ventricular derecho es muy, muy raro que ustedes lo vean de forma, digamos, independiente, ¿no? O sea, aislada. Usualmente casi siempre se va a ver esto cuando hay un infarto de ventrículo derecho asociado a un infarto de ventrículo diafragmático, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ven acá 2, 3, ABF, ¿no? Y acá tienen también elevación de las derivadas derechas. Eh, Igual también la parte posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Puede el paciente tener un infarto, tenemos que tomar derivadas posteriores, ¿no? Entonces tenemos acá hasta B6, entonces tenemos acá B7, B8, B9. ¿Dónde es esto? En la línea axilar posterior, en la punta de la escápula, todo es a nivel del quinto espacio intercostal y acá en la región paravertebral del lado izquierdo, ¿no es cierto? Son las derivadas posteriores. Y podemos ver acá, por ejemplo, cuando hay un infarto posterior, supradesniveles en estas respectivas derivadas. También un infarto posterior es bastante raro que lo vean en forma aislada. Cuando se ve un infarto posterior, usualmente se ve en el contexto de un infarto en diafragmático, ¿no? Un infarto en la cara inferior. Muy bien. Pues son las famosas, son las derivadas, son ¿cuál es el mensaje de esto? Cuando ustedes tengan un paciente con infarto miocárdico diafragmático, pidan derivadas derechas y pidan derivadas posteriores también. Muy bien. Nuevamente, para que puedan recordar cómo localizar la zona de un infarto a través del reconocimiento de dónde están localizadas el supraesnivel del ST, ¿no es cierto? Tenemos acá una elevación del ST, ¿no? Ya saben, septal B1, B2, anterior B3, B4, si dicen lateral alta, lateral baja, la combinación de estos, ¿no? Anteroseptal, anterolateral, cuando a veces ustedes ven desde B1 hasta B6, todo está elevado, se llama anterior extenso. Cuando, por ejemplo, el paciente tiene una cara en la cara diafragmática o inferior, 2-3 ABF, ¿no? Muy bien. Ya saben, cuando tienen un paciente un infarto diafragmático, pedir derivadas posteriores y derivadas derechas, ¿no? Sobre todo cuando hay algunos signos que dentro del contexto de un infarto inferior
hay algunos signos que nos sugieren que el paciente podría tener un infarto posterior llamado ínfero-posterior, ¿no? O infarto inferior con extensión a ventrículo derecho. Hay algunos signos indirectos. Igual, con más razón, vamos a pedir a la enfermería que tome esas derivadas derechas o derivadas posteriores, según lo que estemos pensando. Muy bien. Habíamos dicho, no importante, ¿no? La troponina solo indica daño miocárdico, no su mecanismo de producción. Por lo tanto, no toda troponina en forma aislada significa un problema coronario agudo, un infarto de miocardio de tipo 1, por lo menos de tipo 1, que se debe a un fenómeno de placa o de obstrucción de la coronaria, ¿cierto? Entonces la troponina se valora en el contexto clínico y electrocardiográfico, ¿no? Y otra cosa, su dosaje también requiere pues un patrón dinámico, ¿no? Hay que hacer lo que se llama una curva de troponinas, ¿no es cierto? O sea, ver elevación, ¿no? Ahí puede haber una meseta y luego una disminución de las troponinas a lo largo del tiempo, ¿ya? Recordar que en los pacientes que tienen un SICA-ST no elevado, ¿no? Nos permite diferenciar un infarto ST no elevado de una angina inestable, ya saben. Si es que el paciente tiene una depresión del ST o una inversión de la onda T asociado a dolor torácico o síntomas isquémicos, ¿no? La única cosa que nos va a decir es un infarto ST no elevado o una angina inestable es la presencia de troponinas. Si el paciente no eleva troponinas, angina inestable. Y si eleva troponinas, sí que ST no elevado. En cambio, cuando nosotros nos enfrentamos a un síndrome coronario agudo con elevación del ST, o sea, nos enfrentamos a esto es muy importante. Eso es, digamos, eh, esta infarto con ST elevado, ¿no? Es una superemergencia para nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque eso significa que el paciente tiene en forma aguda, en ese momento, ese miocardio está en isquemia, ese miocardio está sufriendo y requiere de una acción rápida, coordinada para reperfundir a ese miocardio. Y podemos revertir esa situación, ¿no? Entonces es un problema tiempo dependiente. De tal manera que nosotros no requerimos ningún resultado para empezar la terapia de reperfusión. Saber interpretar el electrocardiograma en el contexto clínico apropiado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía, recuerden, las troponinas es expresión de daño, de muerte de células miocárdicas y se van a elevar a partir de las 3 o 4 horas. O sea, yo voy a tener un paciente, en este contexto les digo, yo tengo un paciente que tiene 30 minutos de evolución por un infarto, le saco sangre, le hago troponinas, salen negativas, porque recién a partir de las 3 o 4 horas se elevan y son dosables, se elevan de una forma que se puedan dosar y podemos decir, estas son las troponinas positivas. Y van a permanecer ahí elevadas, o sea, bueno, se mantienen, hacen meseta, bajan, hasta en un lapso de una semana, ¿no? Entonces es importante que nosotros al paciente lo veamos, lo evaluemos no solamente con las troponinas, sino también en su contexto clínico, electrocardiográfico y también clínico. Muy bien, ¿por qué es importante que nosotros tomemos un electro precozmente, rápidamente? Uno, porque nos va a precisar el diagnóstico, ¿no? No todo dolor de pecho es un infarto, entonces el hecho de tener un paciente con un dolor de pecho y con cambios electrocardiográficos sugestivos de infarto, pues desgatilla que nosotros activemos lo que llaman el código infarto, ¿no es cierto? O sea, coordinar con el cardiólogo hemodinamista, empezar con la terapia trombolítica, si ese es el caso, ¿no? Que podamos activar, empezar las intervenciones terapéuticas, activar la sala de cateterismo o hemodinamia, ¿no es cierto? Porque recuerden, el paciente pues puede infartar, si infarta durante el día, excelente, la gente está ahí trabajando, ¿no? Pero si infartan domingos, sábados, 3 de la mañana, 2 de la mañana, entonces muchas veces el médico hemodinamista está llamado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que rápidamente atendemos al paciente, vamos dando el soporte inicial, el cardiólogo llegará pues a la media hora, prepara sala, pero también requiere un tecnólogo de radiología o una enfermera que pueda asistirlo, que es una enfermera hemodinamista. Es todo un equipo, ¿no? Entonces es importante que activemos el equipo de hemodinamia, ¿no? O también dar un inicio a la terapia de reperfusión cuando estamos en un lugar que, por ejemplo, no tenemos sala de cateterismo, no hay cardiólogo hemodinamista, o si lo hay, no está disponible, pues por lo menos
hasta que le hagan cateterismo va a demorar 4 o 5 horas. Para eso, mejor empiezo otra estrategia de reperfusión coronaria, o sea, otra forma como es la trombolisis, ¿no es cierto? Entonces, recordar que cada minuto cuenta cuando nosotros hablamos de un infarto agudo de miocardio con ST elevado, ¿no? Tiempo es músculo y cada minuto cuenta. Muy bien, entonces, siempre recordar esto, que cuando un paciente llega con dolor de pecho a la sala de emergencia, se tiene 10 minutos por lo menos el paciente tras el contacto del paciente con el médico, tenemos que tener el electro hecho y en 10 minutos y no solamente hecho, sino también interpretado. Bien, correctamente interpretado, si el paciente tiene un infarto ST, un SICA ST elevado, es esencial vamos a tener que rápidamente decidir qué estrategia de reperfusión vamos a tomar. Y esto es muy, muy importante, ¿no es cierto? Si usted prevé que el paciente le pueden realizar ese cateterismo en menos de 2 horas, ¿no? Idealmente menos de 90 minutos, hora y media, ¿no? Entonces, si se puede hacer eso, perfecto, va a trombolisis, ¿no? Pero si el paciente no va a poder acceder a este ideal procedimiento de reperfusión coronaria en ese lapso de tiempo, o sea, yo estoy a 4 horas, a 3 horas del hospital donde quiero referirlo para que le hagan el cateterismo, entonces es importante realizar la estrategia de reperfusión, ya no mecánica, como es el cateterismo, sino la estrategia de reperfusión farmacológica, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen acá, el paciente tiene dolor de pecho, llama, llega a la ambulancia, al toque toma el electrocardiograma, lo lee y decide, ¿no? Si es un paciente que tiene un síndrome coronario agudo con ST elevado, va a decir, a ver, ¿qué voy a hacer yo? Lo ideal es que le haga una ICP, significa una intervención coronaria, ¿no? Percutánea, porque se hace a través de la arteria radial o la arteria femoral, ¿no? Se mete un catéter, ¿no? Y que llega hasta el corazón, donde se hace la angiografía y se hace la colocación del stent. Entonces, como se dice acá, sí, bueno, y yo puedo hacer este estudio, le van a hacer este estudio, va a entrar ese catéter y va a estar haciendo ya el procedimiento antes de las 2 horas. Si va a ser así, perfecto, lo voy a llevar al lugar donde le van a hacer o voy a esperar, pero si no va a ser así, no puedo esperar mucho tiempo y rápidamente tengo que decidir empezar a administrarle un fibrinolítico o trombolítico, que no es otra cosa más que un medicamento que va o intenta disolver ese coágulo, ese trombo que está obstruyendo esa arteria coronaria, ¿cierto? Muy bien, entonces, definir que el paciente tiene un síndrome coronario agudo. Si no tiene elevación del ST, ya sea que es elevó troponinas, por lo tanto es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST o un IMA-ST elevado, no es eso es un infarto, o ya sea que es una angina inestable, es decir, que no positiviza las troponinas, entonces esto requiere un manejo médico. Pero cuando hay elevación del ST, yo requiero reperfundir ese paciente. ¿Qué significa reperfundir? Significa desobstruir esa arteria coronaria, ya sea mecánicamente a través de una angioplastía coronaria, ¿no? O a través de un medicamento, que es la estrategia farmacológica de la administración de un medicamento que se llama trombolítico, ¿no? ¿Por qué? Porque lisa, destruye el trombo, el coágulo, ¿no? Clotbuster le dicen los clotbuster, ¿no? En inglés. O sea, pulveriza ese trombo, ¿no es cierto? Disuelve ese trombo. Entonces, recordar lo siguiente, perdón. Entonces tenemos que el paciente, vamos a darle una reperfusión de tipo entonces es elevado, una reperfusión ya sea mecánica o farmacológica. Muy bien. Respecto al manejo médico, ¿no? En primer lugar, ¿qué significa el manejo médico? Es el manejo que el paciente no va a una trombolisis ni va a una angioplastía. En primer lugar, debe ser manejada en una unidad, estar monitorizado en una unidad de shock trauma, una unidad de paciente crítico, requiere un monitoreo cardíaco continuo, ¿no? El monitoreo ya sea no solamente cardíaco, sino también con presión arterial no invasiva, con oximetría de pulso, ¿no? Si el paciente satura menos de 90, 92, ya requiere oxígeno. Si el paciente está saturando 95, 96, inclusive hasta 94 para arriba, el paciente no requiere oxígeno.
El oxígeno es un medicamento, no es parte de, digamos, de que ya porque el paciente está en shock trauma tiene que ponerse necesariamente oxígeno. ¿No? Si se necesita, se da. Si no se necesita, no se da. Actualmente no hay un consenso exacto, pero en líneas generales la mayoría de estudios dice menos de 90, otros estudios dicen menos de 92. O sea, si el paciente tiene 93, 94, realmente no requiere oxígeno. Segundo, la analgesia es importante, ¿no? Calmar el dolor. Y las drogas que se van a usar acá son los mejores, son los opioides, ¿no? Morfina es uno de ellos, puede ser peridina, morfina, inclusive hay estudios que usan hasta fentanilo, ¿no? Nitratados, importantísimo para disminuir el dolor, sobre todo cuando está con dolor, que se puede usar en forma ya sea sublingual o en forma endovenosa en infusión continua, de forma endovenosa, ¿no es cierto? La antiagregación plaquetaria, para evitar que se agreguen más plaquetas a ese trombo que se ha formado en la coronaria afectada. Se hace una antiagregación de plaquetaria dual, es decir, se utilizan dos medicamentos. Idealmente, ácido acetil salicílico con el clopidogrel, más conocido como AVIX, ¿no? Si el paciente va a ir a trombolisis, pero si el paciente va a ir a una angioplastía, el mejor perfil lo tiene dar el ácido acetil salicílico o aspirina, 300 miligramos, y ticagrelor, ¿cierto? Cualquiera de los dos medicamentos pueden usarse, ¿no? Ya sea, pero en líneas generales lo ideal sería eso, ¿no? Que en angioplastía, ticagrelor. Si no se tiene, muchas veces hemos usado ácido acetil salicílico con Plavix, nada más, ¿no? Muy bien, en lo que es la terapia anticoagulante, utilizamos enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas, ¿no? Y en los pacientes que no, o si no dispone de enoxaparina, puede utilizar usted heparina sódica no fraccionada, ¿no? La diferencia es que esta heparina sódica requiere, pues, hacer un control más estricto del tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿no? O sea, de los tiempos de coagulación. Muy bien, es el manejo médico, ¿no? Recordar siempre que la oxigenoterapia no es para todos. Solo si la saturación es menor de entre 90 y 92, se hace el soporte suplementario con oxígeno, ¿no? De lo contrario, no es así. Ya se ha hecho un estudio y se ha visto de que los pacientes que dice que se les ha dado inclusive de forma rutinaria, ¿no? El oxígeno aun cuando no lo han requerido, no tiene mayor beneficio, ¿no? Muy bien. Entonces, recordar en la terapia antiisquémica, ¿no es cierto? Usar nitratados, ya sea por vía sublingual, oral o forma intravenosa, ¿no es cierto? Para aliviar la angina. Sobre todo tiene impacto cuando el paciente está con dolor, ¿no? ¿Qué cosas hacen los nitratados? La nitroglicerina, el dinitrito de isosorbide, produce una reducción de la precarga y del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. O sea, disminuyen el trabajo, ¿no? Porque disminuyen la precarga. Tienen efecto vasodilatador y aumentan también el flujo coronario colateral, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, está contraindicado en los pacientes que están usando inhibidores de 5-fosfodiesterasa. ¿Cuáles son esos inhibidores de 5-fosfodiesterasa? ¿No? ¿Cuáles son? El Cialis, el Viagra, ¿no? Es decir, medicamentos que se utilizan para la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, pues es muy importante que al paciente se le pregunte, ¿no? Señor, ¿está usted tomando Viagra, ¿no? El sildenafilo, ¿está tomando usted el vardenafilo, ¿no? El Cialis, etcétera? ¿No? Porque si está tomando el paciente, al dar este medicamento, sobre todo el que se dé en forma endovenosa, va a producir un efecto mucho mayor al que se espera y puede llevar al paciente a un shock persistente, ¿no? Eh, los beta bloqueadores también son importantes, ¿no? Si el paciente, sobre todo los pacientes que no están en falla cardíaca, ¿no? Porque cuando están en falla cardíaca no está contraindicado, en falla cardíaca ya extrema, ¿no es cierto? O sea, edema de pulmón, shock cardiogénico, obviamente no se pueden dar, ¿cómo se llaman los beta bloqueadores? Muy bien. La terapia de antiagregación plaquetaria, el ácido acetil salicílico
como les había dicho, ¿no? 300 miligramos es la dosis inicial. Y ya se continúa de forma, digamos, con 75 miligramos al día. Pero la dosis de ataque, cuando vamos atendemos al paciente en el momento del manejo inicial, es con 300 miligramos, ¿no? Y bien, el otro antiagregante plaquetario es el clopidogrel, que puede ser también, si el paciente, por ejemplo, es alérgico a la aspirina, obviamente no vamos a darle su aspirina y tendríamos que solamente darle el clopidogrel 300 miligramos y continuar con una dosis al día de 75 miligramos al día. Las dos, el medicamento más conocido, que es el Plavix, ¿no? Pero ahora hay diferentes marcas, se da 4 tabletas, las tabletas son de 75 miligramos, 4 tabletas de una sola toma y luego queda una vez al día para tomarlo, ¿cierto? Muy bien, hay estudios en los cuales hablan inclusive se puede dar una dosis inicial de 600 miligramos, ¿no? Cuando los pacientes se les va a someter a angioplastía, ¿no? Muy bien, otros diferentes medicamentos, el ticagrelor, el pasugrel. Como les había dicho, estos antiplaquetarios, por ejemplo, son más recomendados, sobre todo el ticagrelor, asociados a la aspirina para producir la antiagregación plaquetaria dual o doble en los pacientes que van a ir a ser sometidos a una terapia de reperfusión, una estrategia de reperfusión coronaria mecánica, o sea, en otras palabras, que van a cateterismo cardíaco o angioplastía, ¿no? Bien, tenemos acá los mismos medicamentos, ¿no? Entonces, y los anticoagulantes se puede utilizar desde la heparina de bajo peso molecular, que es lo que más usamos, como también la heparina no fraccionada, ¿no? Y otros tipos de anticoagulantes que se tienen. Muy bien, como habíamos visto, en las terapias de reperfusión coronaria hay dos tipos de estrategias, ¿no? La estrategia farmacológica, que utiliza, uno de los más utilizados es el actilice o el activador del plasminógeno tisular, ¿no? O otro también es el tenecteplase, que su nombre es metalice, ¿no? Estos dos son trombolíticos. Este, por ejemplo, se coloca en bolo. En cambio, este tiene todo un protocolo de usarse, ¿no? Se coloca 15, 35, 50. Estos de acá se colocan de frente, la dosis que le corresponde según el kilo de peso del paciente. Este es en la reperfusión farmacológica que se hace a través de una vía endovenosa periférica, ¿ya? Y esta es la terapia de reperfusión, estrategia de reperfusión coronaria mecánica, ¿no? Es decir, a través de la angioplastía, como ustedes pueden ver, se coloca un catéter con un endobalón que luego se infla para poder aperturar la zona de obstrucción de la coronaria, y luego de eso se deja ahí también, se deja una malla endovascular. Esa malla endovascular, ¿no? Se llama stent, stent coronario, ¿no? Y acá está dilatado y queda este stent. Y usted utiliza diferentes, son stents medicados, ¿no? Que produce la liberación sostenida de medicamentos que evita que esto se pueda nuevamente obstruir nuevamente, ¿no? O se pueda estenosar nuevamente esta área, ¿no? Se puedan agregar nuevamente las plaquetas acá y producir nuevamente una obstrucción de esta coronaria. Tienen, tienen esa propiedad los stents medicados. Entonces, la angioplastía optimiza la eficacia de la reperfusión y la fibrinolisis optimiza la rapidez de la reperfusión coronaria. Ahora, cuando ustedes tienen un paciente en una zona que no, digamos, del interior o una zona algo alejada, un hospital grande que tiene toda su logística de la sala de hemodinamia, los catéteres, el médico hemodinamista, ya, eso no significa, cuando usted hace la reperfusión farmacológica, es porque usted decide hacerlo porque probablemente usted no dispone en ese momento de la sala de hemodinamia o está más allá de 2 horas en que usted va a asegurar que el paciente pueda reperfundirse, de tal manera que usted puede empezar con este tratamiento, y eso no excluye que después que usted le ha hecho la
la trombolisis o fibrinolisis, puede el paciente, aún teniendo, puede ocurrir dos cosas, ¿no? Esta fibrinolisis, que el paciente puede que no haya nuevamente reperfundido esa arteria, ¿no? O haya reperfundido a medias, o haya reperfundido y el paciente haya mejorado muy bien clínicamente y electrocardiográficamente, pero igual, el paciente tiene que hacerse seguidamente una angioplastía, ¿ya? Esto te permite ganar tiempo porque te evitas o tratas de rescatar la mayor cantidad de tejido miocárdico, ¿no es cierto? Entonces, viene esa pregunta, ¿cuál es mejor, la angioplastía la trombolisis o fibrinolisis? Definitivamente la angioplastía es mejor, pero esa es una respuesta muy relativa también, porque si yo le voy a hacer a un paciente que hace un infarto a las 3 de la tarde y no voy a hacer nada hasta esperar la angioplastía que le hacen a las 9 de la noche, o sea, 6 horas después, probablemente poco tejido viable se va a rescatar. En cambio, si yo tengo a la mano el fibrinolítico y a las 3 de la tarde lo recibo y a las 3:20, antes de las 3:30 ya estoy al paciente ya trombolizándole, fibronizándole, probablemente voy a rescatar más músculo cardíaco y voy a tener un mejor, digamos, pronóstico con este paciente que haber esperado tantas horas en la cual prácticamente poco tejido miocárdico viable voy a rescatar a través de este procedimiento, ¿no? Entonces, en cambio, si tuviese, digamos, la posibilidad de hacerse al mismo tiempo ambos procedimientos, definitivamente, si tengo las dos opciones, definitivamente cateterismo, si lo voy a hacer antes de los 90 minutos o hasta máximo 2 horas, definitivamente el cateterismo es la mejor opción de reperfusión. Pero no siempre es así, ¿no? No, son contadas, inclusive hasta el pleno 2021, son contados los centros hospitalarios que disponen de una sala de hemodinamia con hemodinamista, ¿no? O equipo para hacer este procedimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Muy bien. En conclusión, los pacientes que tienen SICA-ST elevado deben ser tratados con angioplastía primaria de forma inmediata. Si no se dispone de angioplastía primaria, deben ser transferidos, ¿no? Si usted prevé que la angioplastía no va a ser posible antes de las 2 horas, reperfusión farmacológica, reperfusión coronaria farmacológica a través de la trombolisis o fibrinolisis. Si la trombolisis es exitosa, ¿por qué? Porque el paciente le bajó el dolor, porque el ST disminuyó y se normalizó el electrocardiograma. Igualmente el paciente debe ser transferido para que le haga una angioplastía dentro de las 24 horas. Si la trombolisis fue fallida, o sea, el paciente sigue aún con dolor, el ST sigue igual o no ha disminuido ni siquiera un 30, 40%, los pacientes deben ser referidos lo más rápido posible para una angioplastía de rescate temprano, ¿no? Muy bien. Para terminar la clase, concluiremos lo siguiente, que el síndrome coronario agudo es un conjunto de entidades clínicas secundarias a una obstrucción parcial o total del flujo coronario debido a un trombo provocado por la rotura o erosión de una placa ateromatosa. Segundo, la valoración adecuada del dolor torácico nos va a permitir un reconocimiento precoz de un síndrome coronario agudo. Recordar que el electrocardiograma es la herramienta diagnóstica más importante, que es portátil, rápidamente accesible, no es compleja para realizar y nos permite tomar una decisión bastante rápida de qué estrategia vamos a tomar para afrontar este problema del infarto agudo de miocardio o síndrome coronario agudo ST elevado o no elevado. El diagnóstico va a depender obviamente de una adecuada integración de la anamnesis, examen físico, electrocardiograma y también de los biomarcadores, ¿no? Muy bien. Y que el tratamiento de la reperfusión coronaria lo más precozmente posible, ¿no? El tratamiento de reperfusión coronaria lo más precoz posible, idealmente angioplastía coronaria primaria, ¿no? O cateterismo cardíaco, que comúnmente se conoce, o trombólisis en caso de un ST elevado, en la cual no dispongamos de la angioplastía, y recordar siempre el manejo médico en pacientes que tienen un ST no elevado, ¿no? O una angina inestable, ¿no? A través de la antiagregación dual y la anticoagulación. Muy bien. Eso es todo, alumnos. Muchas gracias por su atención.
Alumna Araos. Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Se pudo escuchar completamente la clase sin problemas? Sí, sí, doctor. Sí, solamente el inconveniente al inicio de la clase, pero de ahí todo bien. Se escuchó y se vio bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos cerrando. ¿Algún tipo de pregunta que haya de alguno de los alumnos? Adelante. Doctor, yo quería saber si se sigue utilizando la morfina, porque he escuchado muy poco de ella. En algunos creo que doctores sí la usan y otros no. Ya, la morfina sí se utiliza todavía, ¿no? No solamente se utiliza en la parte oncológica, sino también para el control del dolor. Lo que pasa es que el paciente que tiene un dolor por infarto agudo de miocardio, el dolor de por sí consume más oxígeno miocárdico, desgatía más reacción adrenérgica o simpático-mimética, pues hay que controlar el dolor. Y los medicamentos para controlar el dolor no se pueden utilizar AINES, están proscritos el uso de AINES para controlar este tipo de dolor, ¿no es cierto? Entonces el paracetamol tampoco, pues es muy débil para controlar este dolor. Los fármacos ideales para controlar el dolor en el infarto de miocardio son ya sea morfina o derivados de ellas como por ejemplo el demerolopetidina e inclusive como les dije, ¿no? En algunos casos fentanilo, ¿no? Pero en líneas generales es narcóticos, opioides, ¿no? Para el control del dolor, ¿no? Donde no se está la tendencia actual, por ejemplo, de la escuela americana, en líneas generales, ¿no? Está usando ya cada vez menos es en el edema agudo de pulmón, ¿no? Antes era prácticamente el caballito de batalla junto con los diuréticos en el edema agudo de pulmón, y sin embargo, un gran estudio que se hizo por los años 90 demostró que el uso de morfina en edema agudo de pulmón producía mayor incidencia de depresión respiratoria, mayor necesidad de intubar al paciente, mayor necesidad de ingreso a la UCI, mayor estancia hospitalaria y en general es mayor mortalidad, ¿no? Por lo tanto, edema agudo de pulmón, prácticamente el uso de morfina como parte del arsenal terapéutico está cada vez, su uso es eh, menos aceptado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Vamos a dejar de compartir. Bien, alumnos. Entonces, muchas gracias por su atención.